Esto pasó hace 6 meses. Me llamo Marcos y tengo 35 años. Soy fotógrafo. Después de un año complicado en la agencia publicitaria, decidí buscar un poco de paz en la costa. El paseo marítimo me pareció un buen lugar para capturar la belleza del amanecer. Todo estaba lleno de vida. Había cafés, tiendas de souvenirs y aquel aroma a mar que me hacía sentir bien. Pero había algo extraño en el aire, como si las historias y secretos de ese lugar estuvieran flotando. El primer día, configuré mi cámara y empecé a tomar fotos. Todo parecía normal, hasta que al revisar las imágenes, vi algo raro en el fondo. Eran sombras. Al principio pensé que era un efecto de luz. No le di importancia y seguí tomando fotos. Pero la sensación de que no estaba solo me perseguía. Regresé cada mañana. Me gustaba. Pero los encuentros extraños comenzaron a acumularse. La primera vez que vi a la mujer, estaba sentada en una banca, con un sombrero negro. Sonreía, pero su sonrisa se veía forzada, como si ocultara algo. Hice algunas fotos, y cuando revisé, su mueca era aterradora. No sabía si quería acercarme. Luego, había un niño. Siempre lo veía a lo lejos, observándome fijamente. Instintivamente, me inquietaba. Sus ojos parecían mirar dentro de mí. Intenté ignorarlo, pero no podía. Era como si estuviera siendo inspeccionado por alguien que sabía más de mí de lo que yo mismo sabía. Casi al final de la semana, me crucé con un anciano. Sus gestos eran raros, como si intentara comunicarse conmigo. No me atrevía a acercarme, pero su mirada me calaba hondo. ¿Qué sabía? Esa pregunta resonaba en mi mente. La frustración crecía cada vez que lo veía. Me sentía observado, y la idea de que algo no estaba bien se asentaba en mi pecho. Los días pasaron y mis encuentros con esas figuras se hicieron comunes. Sin embargo, mi percepción de la realidad empezó a tambalearse. Las sombras en mis fotos continuaban apareciendo, y esas figuras me dejaban inquieto. Nunca había creído en lo sobrenatural, pero cada día en el paseo marítimo se convertía en una batalla entre la lógica y el miedo. Una mañana, al mirar al anciano, sentí un escalofrío. Se volvió hacia mí y preguntó, ¿por qué estás aquí? Me detuve. Me sentí atrapado. Al mirar a mi alrededor, el paseo marítimo estaba desierto. No había música ni risas. Solo el ruido del mar rompiendo contra las rocas. No supe qué contestarle. Solo pude sentir cómo la brisa se tornaba más fría. Me pregunté si realmente estaba allí o si era parte de mi mente. Di un paso atrás, sintiendo una mezcla de miedo y confusión. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Por qué sentía que todo estaba conectado, pero no podía verlo? Al final, lo que nunca logré entender seguía acechando en el aire del paseo marítimo. Capítulo 2. Pasaron los días, y cada mañana, el paseo marítimo se convertía en un escenario surrealista. No podía escapar de la sensación de que algo me miraba. Me despertaba antes del alba, como si el amanecer me llamara, aun sabiendo que cada visita traía consigo un peso inexplicable. La mujer del sombrero negro seguía ahí, a veces en la misma banca, a veces moviéndose, pero siempre con esa mirada fija en mí. Una mañana, decidí ignorarla. Me aventuré hacia el final del paseo, donde las olas rompían con más fuerza. Allí, por unos momentos, el ruido del océano me tranquilizó y me hizo olvidar la inquietud que me seguía. Decidí tomar fotos del paisaje en lugar de las sombras en la gente. Cuando revisé las imágenes, algo hizo que mi corazón se detuviera. En el fondo de una de las fotos, vi el reflejo de la mujer, pero esta vez no estaba sentada. Se veía más cerca, como si estuviera justo detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Solo el aire frío y el sonido de las gaviotas. Lo que sentí en ese momento fue profundo. La fotografía me fascinaba, pero nunca había buscado lo que no quería encontrar. Sentí que había una tenue línea entre mi deseo de capturar la belleza y el deseo de entender el misterio que me acechaba. Caminé de vuelta hacia el centro. Vi al niño, ahora más cerca de lo que lo había visto antes. Sus ojos, hundidos y oscuros, estaban fijos en mí. Intenté hacer un gesto amigable, pero él se limitó a sonreír. ¿Por qué lo hacía?
Era una sonrisa que manchaba el aire, como una advertencia. Eché a correr, sin saber qué pretendía. Al entrar en un café, traté de relajarme con un café caliente. Miraba a las personas entrar y salir, pero no podían sacudirme el pensamiento persistente: ¿qué está pasando aquí? La mujer, el niño, el anciano, era como un rompecabezas que no sabía cómo resolver. Decidí ir al baño para despejarme. Mientras me lavaba las manos, el espejo me devolvió una figura detrás de mí. Era el anciano. Su mirada, cargada de significado, me heló por un instante. Vienes todos los días, pero no entiendes, dijo con voz temblorosa. Ellos quieren que sepas la verdad. El miedo se apoderó de mí. Salí del baño sin ni siquiera ingresar al café. Corrí de vuelta al paseo. El viento soplaba fuerte, como si intentara empujarme hacia atrás. De repente, el ambiente cambió. Las sombras en mis fotos ya no eran simples borrones, parecían moverse, danzar alrededor de mí. Entonces, volví a ver a la mujer. Estaba más cerca que nunca, con su sonrisa ahora distorsionada, casi burlona. Me atreví a gritar: ¿qué quieren de mí? Pero ninguna respuesta vino. Las sombras comenzaron a multiplicarse en las paredes. Vi al niño en el fondo de mi visión, y esta vez él no sonreía. Su rostro era un enigma, lleno de maldad silenciosa. En ese instante, todo se oscureció. La brisa se convirtió en un lamento, y comprendí que había cruzado una línea que no sabía que existía. Algo me decía que tenía que salir de allí, pero las figuras comenzaron a moverse hacia mí. Corrí, pero ya no estaba seguro de hacia dónde ir. Mientras empezaba a perderme entre la niebla, una angustiosa revelación me golpeó: nunca estaré solo de nuevo. Capítulo 3. Desperté en mi cama, empapado en sudor. Apenas podía recordar cómo había llegado allí. Mi mente se sentía confusa, pero una sensación de urgencia me mantenía alerta. Mientras trataba de recuperar la calma, el sonido del mar a lo lejos me arrastró de nuevo hacia el paseo. Eran recuerdos profundos, terribles e inevitables. Decidí que tenía que regresar. No podía dejar las cosas como estaban, tenía que entender qué estaba sucediendo. Pasé la mañana dándole vueltas a la idea, pero al final, el deseo de respuesta superó mi miedo. Caminé hacia el paseo, el aire salado me dio la bienvenida, aunque aún sentía un nudo en el estómago. Cuando llegué, me di cuenta de que el ambiente era diferente. El cielo estaba cubierto de nubes densas. Miré alrededor, buscando señales de los personajes que me habían atormentado. La mujer del sombrero negro estaba lejos, en su banca habitual, como si me estuviera esperando. Al lado de ella, el niño observaba, su mirada aún oscura, casi iluminada por una luz que no comprendía. Me acerqué lentamente, sintiendo que en cualquier momento podría perder la cordura. ¿Qué quieren de mí?, pregunté, con la voz casi rota. La mujer giró su cabeza lentamente, y por un momento, pensé que iba a hablar. Pero en lugar de eso, simplemente sonrió, una sonrisa que me frió la sangre. El niño se puso de pie y se acercó a mí, su mano extendida. Mira, murmuró, su voz era casi un eco. Sentí una repulsión y una curiosidad abrumadora al mismo tiempo. Miré hacia el horizonte, las olas rompían con fuerza, y en la espuma, creí distinguir figuras danzando, reflejando el caos que sentía en mi interior. Ellos quieren mostrártelo, dijo el niño. Antes de que pudiera entender lo que ocurría, sentí que un impulso me guiaba hacia el agua. Miré hacia atrás, la mujer y el niño estaban aún ahí, observándome, como si supieran que lo que venía no podía evitarse. Al llegar a la orilla, el agua fría tocó mis pies descalzos y una chispa de miedo atravesó mi cuerpo. Pensé en dar un paso atrás, pero el niño me miró fijamente, como si esa fuera la única opción. Si no lo haces, nunca lo sabrás, pronunció de manera sencilla, y sus palabras resonaron en mi mente. Sin pensarlo más, me adentré en el agua. En ese momento, sentí un tirón, una fuerza invisible parecía traerme hacia el fondo. Las olas rugían y las sombras comenzaron a aparecer a mi alrededor. La luz del sol se desvaneció, y el mar se convirtió en un torbellino oscuro y lleno de ecos. De repente, vi un rostro tras las sombras, una figura que parecía familiar. Era una mujer, pero no era solo ella.
había otros, escondidos en la profundidad. El miedo se apoderó de mí, pero había algo más. Sentí que me llamaban, que lo que debía entender estaba justo delante de mí. No te vayas, grité, pero el sonido se perdió en la tormenta de agua. Entonces, me di cuenta de que no podía luchar más. Todo lo que había buscado, todas esas preguntas, estaban bajo la superficie, esperando a ser descubiertas. El último pensamiento que cruzó por mi mente antes de ser arrastrado hacia las sombras fue: esto es solo el comienzo. Capítulo 4. Cuando finalmente emergí del agua, la sensación de ahogo desapareció lentamente, pero el terror no se desvanecía. Miré a mi alrededor, intentando asimilar lo que había visto. Esa mujer, esa figura familiar, parecía estar detrás de cada ola que rompía en la orilla. Me sentí desgastado, como si hubiera estado en el fondo del mar durante horas. Estaba de nuevo en la playa, la arena fría bajo mis pies, pero ahora todo se sentía diferente. Las sombras en el agua parecían danzar a mi alrededor, murmullos apenas audibles flotaban en el aire. Daba la impresión de que el mar me guardaba secretos que nunca estaría listo para escuchar. Desorientado, avancé hacia la orilla, pero algo en el aire me detuvo. El niño estaba allí, sus ojos grises mirándome como si supieran más de lo que podían comunicar. «¿Ves?», dijo, con una voz que resonaba en mis oídos. «No puedes escapar». «Esa mujer», dije, intentando recuperar la compostura. «¿Quién es ella? ¿Qué quiere de mí?». Cada pregunta agonizaba en mis labios, pero no sabía si estaba listo para escuchar las respuestas. «Es una parte de ti», respondió el niño, y su voz era un hilo fino que se hundía en mi mente. «Una parte que has olvidado». Miré hacia el mar nuevamente, la marejada parecía burlarse de mí, y en ese momento, me di cuenta de que no había escapatoria. Tenía que entender lo que había dejado atrás. «¿Cómo puedo hacerlo?», pregunté, sintiendo el miedo adueñarse de mí una vez más. «Debes volver a la profundidad», dijo el niño, y una sonrisa traviesa se dibujó en su rostro. «Debes encontrarla, pero no estás solo esta vez». Antes de que pudiera procesar sus palabras, una fuerte corriente se levantó del agua, alzando arena y mar a mi alrededor. Miré hacia atrás en busca de la mujer del sombrero negro, pero había desaparecido. En su lugar, la atmósfera se volvió densa, y me sentí como si estuviera atrapado en un sueño del que no podía despertar. Sin pensarlo, me dejé llevar por la corriente, dejándome arrastrar una vez más. La sensación de estar siendo succionado hacia lo desconocido me llenó de miedo, pero también de una extraña resolución. Sabía que debería encontrar lo que me había perdido, y quizás, también encontrarme a mí mismo. El agua me envolvió, esta vez diferente. La oscuridad no era tan opresiva, había un destello, una luz tenue que parecía guiarme. Me dejé llevar y en un instante, una visión se presentó ante mí. La mujer estaba allí, más cerca que nunca. Su rostro estaba más nítido, y aunque su mirada era fuerte, había tristeza. ¿Por qué?, logré preguntar, mi voz era un susurro que se ahogaba en la corriente. «Porque eres parte de esto», contestó. «Y él también lo es». Señaló hacia un rincón de la oscuridad, y entonces, vi otra figura. Era un hombre, uno que no reconocía, pero que sentía que había estado presente en todos mis recuerdos. Todo ocurrió en un instante. El niño, el agua, la mujer, el hombre, la revelación era casi abrumadora. Cuando intenté acercarme, la corriente se hizo más fuerte, alejándome de ellos. Grité, pero la voz se desvaneció mientras el torrente me empujaba de regreso a la superficie. Emergí del agua, luchando por aire. El aire fresco me golpeó con fuerza, y una desesperación nueva me invadió. Tenía más preguntas que respuestas, y lo peor, sabía que esto apenas comenzaba. Mientras me arrastraba hacia la orilla, sentí que algo me observaba desde abajo. Decidí que esta vez, no podía esperar a que el mar me llamara de nuevo. Debía encontrar a esos dos, y tal vez entonces, podría entenderlo todo. Capítulo 5. Mientras me acercaba a la orilla, el sol comenzaba a ocultarse tras el horizonte, tiñendo el cielo de un naranja ardiente. Miré atrás, al agua que había traído tantos recuerdos oscuros, y una parte de mí temía que en cualquier momento esos secretos volvieran a salir a la superficie. No podía quedarme aquí, así que decidí regresar a mi casa.
Necesitaba pensar, pero la inquietud seguía atormentándome. Cuando llegué, la puerta estaba entreabierta. No recordaba haberla dejado así. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Probablemente solo el viento, intenté convencerme. Entré despacio, cada crujido del suelo parecía un eco de mis propios temores. Había algo en el aire, como una presencia. Caminé a través de la sala, pero todo estaba en silencio. Entonces, lo escuché, una risa infantil provenía del pasillo. Miré hacia el lado, pero no había nadie. Es solo mi mente, pensé, pero el escalofrío que me recorrió el cuerpo era real. Así que decidí subir las escaleras. Al llegar al segundo piso, esa risa se hizo más cercana. Estaba seguro de que tenía que ser el niño, el pequeño que había visto en la playa. La idea me llenó de confusión, pero también de un extraño tipo de esperanza. «¿Eres tú?», llamé. La risa se detuvo, pero pude escuchar un susurro, «Ven». Guiado por ese tono, avancé hacia el final del pasillo, donde una puerta estaba entreabierta. La empujé suavemente, y la escena que encontré me dejó sin aliento. La habitación estaba llena de juguetes desparramados, como si un niño hubiera estado jugando un rato antes. Pero lo inquietante era que todos los objetos parecían estar perfectamente alineados, formando un círculo en el centro. En el medio, una muñeca con un vestido blanco miraba hacia mí. Sus ojos eran vacíos, y sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. «¿Qué es esto?», murmuré, tratando de mantener la calma. Justo entonces, la muñeca pareció moverse, aunque nadie estaba allí. Retrocedí, el terror se apoderó de mí. «Vete», grité, pero en mi corazón sabía que esto era algo más profundo. La risa infantil volvió a resonar en el aire, clara y burlesca. Sin pensarlo, decidí salir de la habitación. El niño tenía que estar cerca, la conexión era innegable. Como un imán, me sentí atraído a buscarlo. Bajé las escaleras a toda prisa y me di cuenta de que la casa estaba aún más oscura. Las sombras parecían alargarse y retorcerse en las esquinas, como si intentaran atraparme. De repente, el sonido de un golpe resonó desde el comedor. Me acerqué con cautela y vi a una figura oscura en una esquina. No podía distinguir sus rasgos, pero una sensación de familiaridad me invadió. Estaba a punto de dar un paso adelante cuando la figura se volvió bruscamente y, aunque no pude ver su rostro, sentí un aire helado que emanaba de ella. Era pura desesperación. «Espera», grité, pero tan pronto como lo hice, la figura desapareció, como si se hubiera desvanecido en la penumbra. El miedo en mi pecho era abrumador, pero una parte de mí sabía que debía seguir buscando. Aquí estaba, en la casa que había sido mi refugio, ahora convertida en un laberinto de sombras y susurros. Tenía que descubrir lo que significaba todo esto. Con una mezcla de determinación y temor, me prometí que encontraría el significado detrás de esos encuentros y, tal vez, lograría romper el ciclo que me mantenía atrapado en esta pesadilla. Pero algo en lo profundo de mí sabía que esto era solo el comienzo. Capítulo 6. Bajé el último escalón sintiendo que la casa se cerraba a mi alrededor. Cada rincón parecía querer contarme algo, pero me sentía atrapado en una maraña de imágenes borrosas y susurros que no podía descifrar. El eco de la risa aún me acompañaba, como un faro que iluminaba mi camino, pero también me guiaba hacia el peligro. En el comedor, la mesa estaba cubierta de una fina capa de polvo, desordenada por el tiempo. Sin embargo, había algo en una esquina que me llamó la atención. Me acerqué, y mis manos temblaban cuando descubrí un viejo álbum de fotos. La tapa estaba desgastada, y el cuero se sentía frío al tacto. Lo abrí lentamente, esperando encontrar algo que pudiera explicar lo que estaba sucediendo. Las imágenes me atravesaron como una corriente helada. Hombres y mujeres sonrientes, niños jugando, escenas familiares que desentonaban con la sensación de caos que habitaba en mi hogar. Pero cuando pasé a la siguiente página, me detuve en seco. Una foto mostraba a un niño, el mismo niño que había visto en la playa. Su mirada fija en la cámara era inquietante, casi como si supiera más de lo que debía. Recorrí las páginas, cada vez más ansioso. El niño aparecía en varias ocasiones, siempre en compañía de un adulto que parecía familiar, pero cuya cara no podía recordar.
La última imagen era de una fiesta. El niño estaba en el centro, riendo, rodeado de adultos. Había algo en sus ojos que me inquietaba. De pronto, un ruido me interrumpió. Era un pequeño golpe, como si algo hubiera caído en el piso de arriba. Miré hacia el pasillo, y la oscuridad parecía tener una presencia propia, como una sombra que se alargaba y contraía con cada latido de mi corazón. Me decidí a investigar, pero la imagen del niño seguía danzando en mi mente. ¿Qué me estás intentando mostrar?, murmuré. Subí las escaleras una vez más, sintiendo el peso de la casa sobre mis hombros. Al llegar al pasillo, la muñeca seguía allí, empañada por la sombra de la habitación. Miré de nuevo alrededor, pero esta vez el círculo de juguetes había cambiado. Algunos elementos estaban fuera de lugar, como si alguien hubiera estado jugando de nuevo. El aire era pesado, y un susurro flotaba en él: vuelve. No podía retroceder ahora. Con cada paso hacia la habitación, mis miedos se multiplicaban. Cuando finalmente empujé la puerta, el frío me golpeó en la cara. La muñeca parecía más viva que antes, sus ojos ahora reflejaban un destello. ¿Qué deseas de mí?, pregunté, mi voz quebrándose. Pero la respuesta vino en forma de la risa del niño, más fuerte, más clara, resonando en el aire como un eco persistente. En ese momento, comprendí que no estaba solo. El niño no era solo un recuerdo, era una conexión. Justo cuando creí que entendería, sentí un toque en mi hombro. Me giré rápido, esperando encontrarme con la figura de antes, pero era nada más que el silencio que me rodeaba. Sin embargo, en ese instante, una ola de comprensión me abrumó. El niño estaba intentando comunicarse. Cada fragmento, cada imagen y cada risa eran piezas de un rompecabezas que tenía que armar, y yo tenía que apresurarme. Fue entonces cuando vi algo en el suelo, un pequeño objeto brillante. Me agaché para recogerlo, y cuando lo hice, mis ojos se abrieron de par en par. Era un colgante, un objeto olvidado que reconocí de las fotos. No podía ser. Esto solo lo complicaba más. Al mirarlo, supe que estaba en el camino correcto, pero también sabía que algo o alguien no quería que descubriera la verdad. Justo en ese momento, un grito resonó de la planta baja. Mi corazón se detuvo. ¿Era realmente esta casa un refugio, o se había convertido en la trampa perfecta? Tenía que decidir rápidamente. Sin pensarlo, bajé corriendo las escaleras, emocionado y aterrorizado, sin saber lo que iba a encontrar. Pero en el fondo, sabía que estaba cada vez más cerca de desvelar el misterio que me había perseguido, y no había vuelta atrás. Capítulo 7. Bajé corriendo escaleras abajo, las baldosas frescas bajo mis pies resbalaban en medio de la confusión. Cada paso costaba más de lo que había anticipado, como si la casa intentara ralentizarme. El grito resonó de nuevo, un lamento desgarrador que se encajaba en mi mente, clavándose en mi pecho. No era solo un sonido, era una llamada a la acción, una advertencia o quizás un momento de desesperación. Al llegar al vestíbulo, la imagen de la puerta de entrada desapareció entre las sombras. Miré a mi alrededor, buscando el lugar de donde había provenido el grito, y fui recibido por un silencio inquietante. Pero las paredes estaban allí, oyendo, observando. Decidí dirigirme a la cocina, mi único refugio familiar. Tal vez había algo allí que pudiera darme respuestas. Mientras corría, mi mente seguía girando en torno al niño y el colgante. Podía sentir la presión de un secreto que se negaba a ser revelado. La cocina, con su luz amarillenta, parecía más cálida, pero eso no ahuyentaba mi inquietud. Busqué entre los cajones, desesperado por encontrar algo, cualquier cosa que pudiera dar sentido a lo que estaba pasando. De repente, un golpe resonó en la ventana trasera. Me saltó el corazón en el pecho y, lentamente, me acerqué. Abrí la cortina, temiendo lo que pudiera ver. Y ahí, justo ante la ventana, estaba el niño, vestido con la misma ropa de la última foto que había mirado. Me miraba fijamente, sus ojos amplios y tristes llenos de emoción. Pero al mismo tiempo había algo oscuro en su mirada, como si supiera que yo no debía estar allí. «¡Ayuda!», gritó, y mi pecho se encogió ante su súplica. Sin duda, la angustia en su voz iba más allá de un simple juego. Fue entonces cuando escuché el crujido del suelo detrás de mí. Me di la vuelta al instante,
y ahí estaba, la muñeca que había dejado en la habitación, ahora impasible, mirada fija en mí. El frío volvió a recorrerme, y en un impulso, cerré la cortina, alejándome del niño que parecía un espejismo en mi mente. Pero el grito nuevamente resonó, más fuerte y más claro que antes. El niño estaba intentando comunicarse, pero no sabía en qué dirección dirigirme. Mientras luchaba con mis pensamientos, sonó el teléfono. Me congelé. En esta casa, una llamada era lo último que esperaba. El sonido rompía la atmósfera pesada. Me acerqué con cautela, el eco del timbre resonaba como un tambor en mi cabeza. Descolgué el auricular y al instante sentí una corriente helada recorrer mi cuerpo. «Hola», pregunté, la voz temblorosa. «¿Eres tú? Por favor, ayúdame». La voz era un susurro angustiado, un eco conocido. Era el niño. No tenía duda. «¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Debes salir. Ellos vienen por ti», el tono se tornó urgente. «Tu tiempo se agota». Sin dudarlo, miré hacia la ventana. El niño había desaparecido, como un susurro llevado por el viento. Pero otra figura se dibujaba en la oscuridad. Un contorno indefinido y alto, una sombra que se acercaba lentamente, con el corazón latiendo desbocado, apreté el auricular, sintiendo que la desconfianza me devoraba. Alguna fuerza oscura se movía por la casa, como si ésta estuviera viva. Tenía que actuar, y rápido. Todo parecía una trampa, pero mi desesperación era tal que no podía detenerme. «Espera. ¿Quién eres?», grité a la línea. Pero solo escuché un clic y el silencio llenó el aire. Fue entonces cuando supe que no solo estaba buscando al niño. Me estaba adentrando en algo mucho más oscuro, y el tiempo se me estaba escapando. El nuevo terror surgió de las sombras y me enfrenté a lo que fuera que se acercaba, con la sensación de que el final estaba más cerca de lo que pensaba. Capítulo 8. La sombra se movía lentamente, desafiando la lógica de la luz tenue de la cocina. Era como si no fuera de este mundo, una manifestación de mis propios miedos. No podía darme el lujo de quedarme paralizado. Me lancé hacia la puerta trasera. La idea de salir y enfrentar lo desconocido me parecía mejor que quedarme allí. Tan pronto como abrí la puerta, un aire helado me golpeó la cara. Sin mirar atrás, corrí hacia el jardín trasero. Mis pies tropezaban con las raíces desnudas y la hierba empapada por la lluvia recenta. Necesitaba llegar a la calle, al menos allí tendría un poco de luz y vida. A medida que me adentraba en el jardín, las luces de la casa brillaban a mis espaldas como un faro traicionero. No podía dejar de pensar en el niño. ¿Qué había sucedido con él? ¿Era un engaño, o realmente estaba en peligro? Escuché un ruido detrás de mí, un susurro que no podía descifrar. Me detuve en seco. «¿Estás ahí?», pregunté, tratando de sonar más valiente de lo que me sentía. No hubo respuesta. Solo el canto lejano de los grillos y el crujido de las ramas. Un escalofrío me recorrió por dentro y decidí seguir avanzando. Mis pasos resonaban sobre el camino de tierra. Todo parecía tan normal, tan interminablemente normal, excepto por la sensación de urgencia que no me dejaba en paz. De pronto, vi una figura delante de mí. Era un grupo de luces que danzaban en la distancia, parpadeando como estrellas fugaces. Me detuve, cauteloso, preguntándome si eran un truco de la mente. Pero el deseo de entender me llevó hacia ellas. Mientras me acercaba, las luces se hicieron más brillantes y comenzaron a tomar forma. Eran niños, un grupo de ellos, riendo y jugando, como si estuvieran atrapados en un momento eterno de felicidad. Levanté la mano para saludarlos, pero cuando lo hice, noté que llevaban colgantes similares al del niño. La misma forma, el mismo color. «¿Dónde está él?», pregunté, rompiendo el silencio. Se volvieron hacia mí con sonrisas inquietas, pero sus ojos eran profundos, vacíos. Uno de ellos, el que parecía ser el más pequeño, dio un paso adelante. «Él no puede venir». «Ellos no lo dejan», dijo con una voz que sonaba a eco. «¿Quiénes son ellos?», mi voz temblaba mientras cada palabra salía. «Vienen por ti también», dijo la niña, gesticulando hacia el sendero oscuro detrás de mí. Aterrorizado, giré para mirar.
La sombra de antes estaba ahora mucho más cerca, tomando forma y consistencia. Una figura alargada, casi humana pero con rasgos distorsionados, como si su piel estuviera recubierta de sombras. «Alejaos de mí», grité, sintiendo que el pánico comenzaba a apoderarse de mi mente. Me volví hacia los niños, buscando alguna pista, alguna forma de escapar. «Debes correr», dijo el niño pequeño. Fue lo único que me hizo falta. Vagué a través del grupo, empujando a los niños que parecían desvanecerse en el aire. Detrás de mí, el eco de pasos se acercaba, cada vez más distintos y amenazantes, con cada latido, la sombra parecía enfocarse en mí. Salté sobre las raíces y corrí de vuelta hacia la casa, con la esperanza de escapar del horror que me perseguía. Cuando llegué a la puerta trasera, me giré un momento. El grupo de niños miraba desde la distancia, sus ojos vacíos y la risa ahora apagada. El niño que había pedido ayuda no estaba allí. Entré en la casa de un salto y cerré la puerta con todas mis fuerzas. El eco de un grito resonó a través de la oscuridad. No sabía si era el niño o la figura que estaba detrás, pero presentía que el verdadero terror apenas comenzaba. Sin saber qué hacer a continuación, miré a mi alrededor, buscando alguna respuesta en las sombras. Cada rincón parecía lleno de secretos. El tiempo se agotaba, y con él cualquier esperanza de comprender lo que realmente estaba sucediendo. La figura de la sombra estaba en la puerta antes de que me diera cuenta, y su risa resonó, una melodía altisonante que helaría la sangre en mis venas. Es hora de jugar. Capítulo 9. La risa de la sombra retumbaba en mis oídos mientras me quedaba paralizado, la puerta temblando a mi espalda. El peso de una decisión aterradora caía sobre mis hombros. Debía quedarme o arriesgarme a enfrentar lo que estaba del otro lado, por más aterrador que fuera. Con un profundo respiro, di un paso hacia la cocina, el único espacio que me ofrecía un resquicio de calma. No quería perder la razón, no quería terminar como esos niños. Tal vez allí podría encontrar algo que me ayudara a comprender lo que estaba sucediendo. Mis ojos barrían la habitación en busca de cualquier pista, cualquier objeto que pudiera protegerme. En la mesa, un cuchillo de cocina brillaba débilmente, como si me llamara. Lo agarré con fuerza y volví a la puerta. Antes de abrirla, me quedé escuchando. La risa había cesado, reemplazada por un silencio pesado que parecía absorber cada pequeño sonido. Abrí la puerta lentamente, y el aire frío volvió a darme un golpe. La sombra estaba más cerca, midiendo mis movimientos. Era como un profundo abismo oscuro que parecía devorar la luz a su alrededor. Sin embargo, en lugar de atacar, se detuvo, observándome con una curiosidad perturbadora. ¿No quieres jugar?, preguntó con una voz que hacía eco de risas contenidas, su forma fluctuando como humo. La pregunta me congeló. «Suéltalo», le grité, recordando al niño que había visto entre los demás. «Libéralo». Sabía que no podía haber una respuesta, pero me aferraba a la esperanza de que, si pronunciaba esas palabras, tal vez conseguiría algo. La sombra sonrió, sus labios retorciéndose en una expresión que no parecía humana. «Las reglas son simples», dijo. «Solo debes jugar un juego conmigo. Si ganas, el niño será libre». «No estoy interesado en tus juegos», respondí, sintiendo el ardor de la ira y la desesperación. «Pero debes estar interesado, porque el juego ya ha comenzado», y antes de que pudiera reaccionar, la oscuridad se movió rápidamente hacia mí. Salté hacia un lado y la sombra pasó de largo. En ese momento, comprendí, había algo que podía usar. La cocina tenía una ventana trasera, dirigiéndome hacia un campo abierto. Tenía que llegar allí. Sin mirar atrás, corrí hacia la ventana, sintiendo la sombra desvanecerse tras mí. La abrí de un empujón y salí al aire libre. El frío me mordía, pero no estaba dispuesto a quedarme quieto. Me moví rápidamente. Hacia el camino de tierra, hacia la calle, donde la luz de las farolas arrebataba parte de la oscuridad. A medida que me alejaba, podía sentir un cambio en la atmósfera, algo estaba persiguiéndome. La sombra había rasguñado mi mente, empujándome al límite de la locura. No sabía qué era real y qué no. Intenta recordar el rostro del niño, su voz, pero solo había susurros. Llegué a la esquina de la calle. Las luces de las casas iluminaban mi camino, una señal de normalidad en medio de la locura.
Sin embargo, algo no estaba bien. La calle estaba vacía, ausente de cualquier tipo de vida. Nadie estaba afuera. La sensación de ser observado se intensificó. De repente, comprendí que había algo más, no solo la sombra tras de mí. Adiviné una forma borrosa en la distancia. Giré la cabeza. Era otra figura, emergiendo de la oscuridad. Sin pensarlo, corrí con todas mis fuerzas, pero la figura me siguió, una presencia aterradora que iba a alcanzarme más pronto de lo que podía imaginar. Fue entonces cuando escuché un grito desgarrador, el eco de la voz del niño que había tratado de salvar. Aceleré. Tenía que llegar a la calle principal. Tenía que encontrar un refugio, o estaba perdido para siempre. Capítulo final. Eran las mismas calles que me habían dado consuelo en alguna ocasión, ahora convertidas en un laberinto de sombras y ecos. Sabía que no podía parar, la oscuridad me seguía, la misma sombra que había tratado de atraparme. La figura distorsionada se movía rápidamente detrás de mí, como un viento oscuro, su risa resonaba en mi mente, burlándose de mis intentos por escapar. Mi única opción era seguir corriendo, cada paso resonaba en el suelo vacío, todo era un eco de desesperación. Mientras avanzaba, los recuerdos de la playa y del niño volvían a mi mente. No puedes escapar, su voz todavía reverberaba. El miedo se apoderó de mí al darme cuenta de que no solo huía de la sombra, estaba huyendo de mi propia conexión con el dolor que acechaba en mi interior. De repente, vi luces al final de la calle. Era la estación de autobuses, el lugar donde podía encontrar un respiro, alejarme de este lugar, de los recuerdos y de las figuras que me atormentaban. Pero el camino se interrumpió. La sombra apareció justo frente a mí, bloqueando el paso hacia la libertad. Su forma se retorcía, casi jugueteando con mi angustia. ¿Ahora tienes miedo?, preguntó, su risa resonante sonaba como un eco lejano. Sentí que mi corazón latía con fuerza. No tengo miedo de ti, grité, pero sabía que la verdad era otra. Volteé sobre mis talones, buscando una salida, cuando sentí un tirón, una presencia familiar. Era el niño. Ven, me llamó con urgencia, me extendió la mano diminuta. No puedes irte. La sombra rugió, su voz era un susurro que se intensificaba. No entendía bien qué estaba ocurriendo, pero había algo en el rostro del niño que me ofrecía una chispa de esperanza. Corrí hacia él, la oscuridad parecía dividirse, pero pude sentir sus garras rozando mi espalda. Tomé la mano del niño, quien me llevó hacia un rincón oscuro del parque. Las sombras se agitaron tras nosotros, perdiendo su forma. Estás en peligro, el niño me informó, su voz cargada de una sabiduría que no poseía su apariencia infantil. Ellos no quieren que entiendas. Pero quiero entender, le dije, mientras nuestra respiración se hacía pesada contra la brisa nocturna. Las luces del pueblo se desdibujaban, como si se burlaran de nuestra lucha. Dime cómo. Solo debes enfrentarlas, él dijo, señalando hacia la sombra que seguía acechando. Sin miedo. Respiré hondo y concentré mi mente. La sombra saltó hacia mí, llena de furia y desesperación, como un embiste destinado a aniquilar. Pero esta vez no huyó. Y así, enfrenté la oscuridad que me había perseguido, levantando la voz, para. El entorno se detuvo. En la lucha entre el pánico y la esperanza, algo dentro de mí comenzó a cambiar, la sombra se congeló en su lugar. La imagen de la mujer del sofá negro y todos los recuerdos en la playa se volvieron claros. Soy parte de esto, entendí. No tienes poder sobre mí si sigo adelante. Este momento de claridad amplificó mi voz. No más. Una onda de energía iluminó el entorno, el aire vibró con una mezcla de sensaciones. Era como si todas las sombras, todos los miedos, se dispersaran ante la luz de mi resolución. La figura distorsionada empezó a desvanecerse, como un espejismo. «Has ganado», exclamó el niño, y la luz se expandió. Pero esto no acaba aquí. Aún hay verdades que descubrir. Con un último destello, la sombra se desvaneció, dejándome con el silencio de la noche. Me encontré de nuevo en la playa, el amanecer tiñendo el cielo. Las olas rompían suavemente. Miré hacia el horizonte, sintiendo la libertad en cada respiración. Pero a pesar de la victoria, una inquietud persistía.
Muchas preguntas seguían flotando en mi mente. ¿Realmente había enfrentado la oscuridad? La conexión con esa mujer y ese niño era real. A veces, me despierto en medio de la noche, sintiendo aún el roce de la sombra en mi piel. Nunca he vuelto al paseo marítimo emocionalmente. Los recuerdos permanecen, pero con la habilidad de manejar mi miedo. Hay cosas que nunca se resuelven, secretos que permanecen escondidos bajo la superficie, aquellos que apenas empiezan a verse, pero que quizás nunca entenderé del todo. Solo sé que hay partes de mí que siguen explorando, mientras el mar sigue susurrando.